dar la clase. Y el día de hoy el tema es límites. Habíamos manejado, recuerden que el pasado, bueno, ya podemos hablar del pasado, en el año 2019 las clases eran presenciales y cada uno de ustedes estaba sentado en diferentes puntos, ¿verdad? Diferentes puntos. Entonces, en diferentes puntos, ¿ya? Del aula. Pero el límite de esa aula en sí es la puerta. Usted va a mirar de que de donde usted estaba sentado habían diferentes distancias. Entonces, el límite viene de la fórmula de velocidad instantánea, que es delta S entre delta T, cuando el límite, ¿verdad? Cuando el límite de delta X tiende a cero. Es cuestión ya de física, ¿verdad? Pero para simbología del límite, esto quiere decir límite cuando X tiende a C. Así se lee, límite cuando X tiende a C. ¿Qué es C? Puede ser un número positivo, un número negativo o cero, ¿verdad? C pueden ser positivo o cero. ¿De quién? De una función. ¿Bien? Así se lee. Límite cuando X tiende a C de f de X. Pero los límites, como nace de la velocidad instantánea, depende de teoremas. Y el teorema número 1 dice lo siguiente: el límite cuando X tiende a C, repito, C puede ser cualquier número, ya sea positivo o negativo. ¿De quién? De una función mx más b. En este caso es una función lineal. ¿Ven? Una función lineal con pendiente positiva está mx más b y una constante. Pero, ¿qué quiere decir el teorema número 1? Quiere decir de que este C que está aquí, que puede ser cualquier número, lo voy a sustituir en las X. Entonces quedaría mc más b. Este es uno de los teoremas más usados, el teorema número 1, sustituir el valor que tiene en las X. Ahora, el teorema número 2. Dice, límite, inciso A, cuando X tiende a C, una constante, B es una constante, ¿bien? Multiplicado por una función. Ese teorema número 2A me dice que voy a sacar la constante del límite. Si ustedes fijan, aquí está B, la saco del B del límite. Límite cuando X tiende a C de la función. ¿Bien? El 2A me dice que yo tengo que sacar la constante del límite. También hay un 2B que dice límite cuando X tiende a C de una función elevado a una potencia. Elevado a una potencia. El 2B me dice de que esa función en su cuerpo lo voy a elevar todo a la n. ¿Qué quiere decir eso? Límite cuando X tiende a C de f de X, todo elevado a la n. ¿Ven? Todo el cuerpo va elevado a la n. Si ustedes ven, dice límite cuando X tiende a C. Está la función elevada a la n. Pero el teorema 2B dice de que todo el cuerpo del límite lo voy a elevar a la n. Ese es el teorema 2B. Hay otro teorema que es el teorema 3. Ahorita les va a sonar como extraño, pero cuando lo veamos aplicando, van a ver qué fácil es. El teorema 3A es cuando tengo el límite de X tiende a C de dos funciones. F de X es una función y G de X es otra función. Ahí dice el teorema 2A, límite cuando X tiende a C, la suma de dos funciones. F de X es una función y G de X otra función. Me dice de que yo le voy a sacar el límite a cada una de ellas. Límite cuando X tiende a C de f de X más el límite cuando X tiende a C de G de X. Ese es el 2A, el 3A, perdón. Luego, vamos a desarrollar el 3B, es cuando hay una resta o sustracción de dos funciones, f de X menos g de X, esto es igual al límite cuando X tiende a C menos f de X
menos límite cuando x tiende a c g de x. Le saco individualmente, si ustedes fijan, a cada función el límite. El teorema 3c me habla del producto o la multiplicación de dos funciones, f de x por g de x. Esto es, le calculo el límite de x tiende a c a la primera función menos límite cuando x tiende a c de la segunda función. Y está el teorema 3D que me habla del límite cuando x tiende a c de la división de dos funciones, f de x sobre g de x. ¿Ya? Entonces, le voy a sacar el límite a cada uno, tanto al numerador como al denominador, ¿bien? De f de x entre límite cuando x tiende a c de g de x. Y ahí tengo los tres teoremas. El teorema número 1 que consiste que cuando el límite de x tiende a c de m de x más b es igual a mc más b. Es el teorema número 1. El teorema 2a es cuando el límite, cuando x tiende a c, tengo b por una función, b es una constante, saco la constante y digo b, límite cuando x tiende a c de la función. El teorema 2b consiste cuando una función está elevada a una potencia. Entonces solo elevo, y entonces se trata que todo el cuerpo lo voy a elevar a la potencia del límite. Y el teorema 3a, miren, ahí está la suma de dos funciones. El teorema 3b, la resta de dos funciones, le calculo el límite a cada una de las funciones. El 3c, la multiplicación de dos funciones, y el d, la división de dos funciones. Son los tres teoremas que ustedes tienen que manejar. Y van a decir, ¿cómo es eso? Ahí viene el primer problema. Sencillo, fácil. Y al lado izquierdo de la pizarra yo voy a hacerlo de la manera incorrecta. Y al lado derecho lo voy a hacer de la manera correcta, ¿verdad? Para que ustedes miren la diferencia y dicen, ah, pero es que da lo mismo. Y vamos a llegar a un punto, ¿por qué es importante hacer los límites con los métodos científicos, ¿verdad? Manejando los teoremas. Muchas personas dicen, no, pero es lo mismo. Sí, pero no. Yo les voy a enseñar a desarrollar límites de una manera técnica, ¿ya? Aplicando esos teoremas. Claro, no, solo es para que ustedes conozcan la esencia de cómo se desarrolla un límite. Pero ya después nos vamos a quedar al final. Ustedes lo van a mirar por la metamorfosis de la clase. Que nos vamos a quedar al final con el teorema número 1, con problemas ya más pesaditos que los vamos a mirar el día de mañana. Bueno, ahí vamos. Lo voy a hacer de manera incorrecta y aquí lo voy a hacer de manera correcta. Al lado izquierdo como no debe ser y al lado derecho como debe ser. Bueno, y entonces viene y me dice, límite cuando x tiende a 3. ¿No? Límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado. Entonces, de manera incorrecta digo, fácil, 3 al cuadrado, 9. Esta es una manera totalmente incorrecta. ¿Por qué? Porque hay un teorema que habla de potencia. ¿Qué teorema habla de potencia, compañero? El teorema 2. El teorema número 2p. Entonces vengo yo y digo, límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado. El teorema me dice de que yo voy a elevar todo el límite al cuadrado. Dice, límite cuando x tiende a 3 de x, todo esto elevado al cuadrado. Y estoy aplicando el teorema 2b. Si usted se fija. Pero ya después, vamos a aplicar el teorema que a todo el mundo le gusta, el teorema número 1. El servidor igual. Entonces dice 3 al cuadrado igual 9. Y ustedes miran, pero da la misma respuesta. Sí, pero no tiene el mismo procedimiento. Y ahí está, ¿ven? Si usted se fija en el lado derecho, estoy aplicando dos teoremas. Y en el lado izquierdo solo aplico un teorema.
Y esto es para mirar la esencia, que realmente cómo se desarrolla un límite, compañero. Claro, tengo que poner las bolitas más fuertes. La labor interinstitucional, las divisiones, obviamente para poder coordinar una labor de la cooperación externa para que pueda estas instituciones que han sido pues, afectadas también como el gobierno de la República. ¿Podría agarrarle a Alejandro? Apaguemos los micrófonos. Bueno, dice el siguiente problema. Límite cuando x tiende a 1 de 5 por 2x más 3 elevado a la menos 1. Entonces vengo yo, de la manera incorrecta lo voy a hacer aquí, y digo, fácil, digo, 5. 2 por 1 más 3 elevado a la menos 1, 5. Y quedaría 5 a la menos 1. Y 5 a la menos 1, un quinto. Entonces, igual a 1. Sí, está bien la respuesta. La respuesta está bien. Lo que está mal es el procedimiento, porque solo apliqué el teorema número 1. El teorema número 1 quiere decir que solo sustituyo los valores. Y no es correcto eso. Yo tengo que hacerlo de la manera correcta. ¿Qué es 5, compañero? ¿Qué es 5? ¿Una qué? Dice, límite cuando x tiende a 1, 5 por la función 2x más 3. ¿Qué es 5? Una multiplicación. No. Si hay una multiplicación, pero ¿qué es 5? ¿Una qué? Es una constante. Una constante. 5 es b. Entonces, ¿qué me dice el teorema 2a? Saco la constante del límite, ¿ves? Fuera. Y 5, límite cuando x tiende a 1 de 2x más 3 elevado a la menos 1. Y estoy aplicando el teorema 2a. Estoy aplicando el teorema 2a. Pero, licenciado, sí. pero no tenemos que llevar un orden, digamos. Porque no tenemos que llevar un orden porque primero podemos hacer el 2b para después hacer el 2a. Sí, no importa, no importa. Luego vengo yo, la cosa de aplicación de los teoremas. Después viene el límite cuando x tiende a 1. Está elevado a una potencia. Y entonces el 2b me está hablando de la potencia, el 2b. ¿Qué quiere decir eso? 5, límite cuando x tiende a 1 de 2x más 3, toda la expresión elevado a la menos 1. Y ahí estoy aplicando el teorema 2b. Ahora viene el que todo el mundo le gusta, que es el número 1, sustituir los valores, que sería 5, ¿ya? 5, 2 por 1 más 3, elevado a la menos 1, 5 a la 5 menos 1, esto es igual a 5 por un quinto, esto es igual límite cuando x tiende a 1 es igual a 1. Y ahí está la respuesta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Entre este desarrollo que hicimos aquí solo apliqué el teorema número 1 y ahí apliqué 3 teoremas. Perdón, 2 teoremas. El número 1, el 2a y el 2b. Y como dice el compañero, perfectamente, pero lo más lógico es sacar la constante de la multiplicación del límite. Y como está multiplicando, no altera el producto. Perfectamente podría hacerlo primero y después sacar el 5. Bueno, este problema, se van a fijar en este problema, compañeros, y ahí se me van a dar la razón por qué yo explico la esencia, cómo se desarrolla un límite a través de los teoremas. Miren este problema. Dice, el límite cuando x tiende a 3, ¿ya?
de x al cuadrado menos 9 elevado al cubo sobre 12 por x menos 3 elevado al cubo. Ahora, pregunta. Eso que tengo yo ahí en color negro es igual a lo que voy a poner en otro color, miren. Límite. Vamos a poner en azul. Límite cuando x tiende a 3 de 1 sobre 12 x menos 9 sobre x menos 3 todo elevado al cubo. Pregunta. ¿La expresión que tengo arriba es la misma de abajo? Le falta el X cuadrado. Sí, licenciado. Aquí está en inglés. Yo digo que sí, licenciado. Aquí está en inglés y aquí lo traduje. ¿Sí? Está en español. 1 sobre 12. Porque aquí hay un 1 imaginario. 1 sobre 12 aquí está. Y tanto el numerador como el denominador está elevado al cubo. Entonces, yo lo que hice, elevar todo a la expresión al cubo. Pero 1 sobre 12, y miremos qué pasa si yo lo hago de un solo, el problema, de la manera incorrecta. Lo vamos a ver de la manera incorrecta. Dice, 1 sobre 12 sería 3 al cuadrado menos 9 elevado al cubo sobre 3 menos 3. Esto igual a 1 sobre 12. Sería 9 menos 9. Y aquí 0 elevado al cubo. Sería 0 al cubo sobre 0 al cubo. Igual 0 entre 0. No está definido. Tendríamos que revivir a los mayas para que nos definan eso. 0 sobre 0 no está definido. Mire, por ese método que le digo, el método Albert, no funciona. Ese método incorrecto no funciona en este problema. ¿Por qué? Ahí miramos, ahí vamos. Pregunta. 1 sobre 12, ¿qué es, compañero? ¿Una qué? Una constante. Una constante. Entonces, saco la constante, mira, del límite. Límite, cuando x tiende a 3, de x al cuadrado menos 9 sobre x menos 3, todo esto elevado al cubo. Ok, ya saqué la constante. Ahora, ¿qué voy a aplicar? Hay una función aquí que está elevada al cubo. ¿La qué? La distributiva. No, si ustedes fijan, ya está. Apliqué el teorema 2A. Miremos qué vamos a hacer aquí. Está elevado a, toda la función está elevada a una potencia. Entonces, ¿qué teorema habla de potencia? Teorema 2B. Sería 1 sobre 12, límite, toda la expresión la voy a elevar, dice x al cuadrado menos 9 sobre x menos 3, todo esto elevado al cubo. Pero dentro de ese corchete hay algo en el numerador que le enseñaron a ustedes en método 1. ¿Qué es? Dice x Diferencia al de cuadrado. ¿Qué es? Un producto notable. No, pero no es producto notable. Factorizarle. Tampoco. El numerador. El Solo sé que se hace. X al cuadrado menos 9 sobre x menos 3. En el numerador, Solo ¿qué sé que sucede? Hay una X, diferencia de cuadrado. X, ujú. Hay una diferencia de cuadrado, compañero. Entonces, esto es igual 1 sobre 12. Límite cuando x tiende a 3, x menos 3 por x más 3 sobre x menos 3. Todo esto elevado al cubo. ¿Qué pasa? Me enseñaron allá en método 1. ¿Qué es lo que pasa ahí con eso? Tanto en el numerador como en el denominador. Se cancela X menos 3. Pero hay cancela. términos semejantes. Aquí está. ¿Ven? Y entonces, vengo y digo, quedaría 1 sobre 12, 1 sobre 12, abro corchete, límite cuando x tiende a 3, de x más 3
elevado al cubo. Ahora voy a aplicar el teorema que a todo el mundo le fascina, el número 1. Y entonces vengo, aplico el teorema número 1. Y digo, 1 sobre 12, 3 más 3, elevado al cubo. Y 3 más 3, 6 al cubo, 1 sobre 12. ¿Cuánto es 6 al cubo, compañero? ¿Cuánto es 6 al cubo? 216. 216. 216 por 1 sobre 12. ¿Cuánto es la multiplicación de eso? 216 por 1 sobre 12. 18. 18. Entonces, el límite, como x tiende a 3, es igual a 18. No como decía el método aquel que dijimos, ¿va? Que me daba 0 sobre 0. Y miren, el método aquel que dijimos no funciona. Me da 18 la respuesta. El límite cuando x tiende a 3 es igual a 18. ¿Por qué llegamos a esa respuesta? Porque aplicamos lo que son los teoremas. Aplicamos los teoremas, sacamos la constante, aplicamos el teorema número 2b, lo expresamos en exponente, resolvimos lo que está dentro del corchete, que era una diferencia de cuadrados, y eliminamos términos semejantes. Y ahí es donde adquiero la respuesta, límite cuando x tiende a 3 igual a 18. ¿Vamos bien, compañero? Sí, Bueno, ok. Vamos a otro, pues. Sí, licenciado. Dice, el límite de x tiende a 2 de x al cuadrado más 3x. Entonces yo de la manera incorrecta, yo lo hago, miren, fácil, digo, 2 al cuadrado más 3 por 2, entonces 2 al cuadrado 4, más 3 por 2, 6, igual 10. Y salgo del examen convencido que lo tengo bueno. Y no, está malo, ¿por qué? ¿Qué teorema voy a aplicar ahí que habla de la suma de dos funciones diferentes? ¿Qué teorema habla de eso, compañero? El el 3. 3. El 3A. Ajá. Porque x al cuadrado es una función cuadrática y 3x es una función lineal. Son dos funciones diferentes. Entonces viene y me habla que el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado más el límite cuando x tiende a 2 de 3x. Ahí estoy aplicando el teorema 3A. Pero ahí puedo aplicar, en el siguiente paso, puedo aplicar simultáneamente dos teoremas de un solo. ¿Cuáles son? Dice, límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado. Y el otro, 3, es una constante. La saco la constante y entonces habla también del teorema 2A. Entonces yo puedo aplicar el 2b y el 2A. ¿Miren? 2b y 2A. ¿Cómo? ¿Miren? Límite cuando x tiende a 2 de x, todo esto elevado al cuadrado. ¿Miren? Ahí estoy aplicando el teorema 2b. Más, dice. El 3 es una constante, la saco del límite. 3, límite cuando x tiende a 2 de x. Entonces yo apliqué el teorema 2b simultáneamente y el 2a. Y ahora vamos a aplicar el que a todo el mundo le gusta, el número 1. Es sustituir. Sería 2 al cuadrado más 3 por 2. De 2 al cuadrado, 4. 3 por 2, 6. El límite cuando x tiende a 2 es igual a 10. Y miren la diferencia de lo que está en el lado izquierdo a lo del lado derecho. ¿Verdad? Aplicamos 1, 2, 3 teoremas. Póngale 4. Hicimos 4 aplicaciones.
Mire, aplicamos el 3A, el 3B, el 2A y el número 1. ¿Vamos entendiendo, compañero? Silic. Silic. Sí. Silic. Ready. Miremos este, pues. Siempre casi la misma naturaleza y dice límite cuando x tiende a 4. ¿Qué teorema voy a aplicar ahí, compañero? Yo sencillamente lo puedo hacer, ¿va? 4 al cubo menos 5 por 4. ¿Cuánto es 4 al cubo, compañero? ¿4 al cubo? 64. 64. Y 64 menos 20. 44. Ahí tengo la respuesta ya. Solo aplicando un teorema, pero no. De una manera errónea. Está malo. Yo tengo que hacer como de la manera correcta. Y usted dice, límite cuando x tiende a 4. ¿Qué teorema voy a aplicar yo ahí, compañero? Que habla de una resta de dos funciones. 3B. 3B. Vengo yo, límite de x al cubo menos el límite cuando x tiende a 4 de 5x. Y ahí estoy hablando, como me dijeron, el 3b. Aquí también, en este problema, yo simultáneamente puedo utilizar el 2b y el 2a, porque x al cubo es una potencia y 5 es una constante. Entonces aquí aplico el 2b y el 2a. ¿Cómo? Límite cuando x tiende a 4 de x, toda esta expresión elevada al cubo, todo el cuerpo del límite, menos 5 es una constante, límite cuando x tiende a 4 de x. Y ahí estoy aplicando el 2b y el 2a. Luego viene el que más le gusta a todo el mundo, el número 1. 4 al cubo menos 5 por 4. Y 4 al cubo es 64 menos 20. Y este es límite cuando x tiende a 4 es igual a 44. Y ahí está la respuesta. Si usted se fija, ahí aplicamos. Aquí solo habíamos aplicado un teorema. Claro, de acá la casualidad que nos dio la respuesta, pero este método no funciona siempre. ¿Vamos bien, compañero? Vamos bien, Lick. Sí. Ok, Silic. vamos pues. Miren este. De la manera más sencilla, digo 5 al cuadrado por 5. Sería 5 al cuadrado 25. 25 por 5, ¿cuánto da, compañero? 25 por 5. 125. 5. Esa es la respuesta. Pero de manera equivocada. ¿Por qué? Porque hay que aplicar teorema. ¿De qué teorema vamos a aplicar ahí, compañero? El 13. El 13. El 3. C. Sí. El 13 habla de la multiplicación de dos funciones. Entonces vengo yo y digo, límite cuando x tiende a 5 de x al cuadrado menos, por Menos. por límite
cuando X tiende a 5 de X. Entonces aquí voy a aplicar, ya hay una multiplicación. Ya apliqué el teorema 3C, pero ahora voy a aplicar el teorema 2¿qué? ¿Quién habla de una potencia? Por ejemplo, X está elevado a la 1. 2B. El 2B. 2B. Les digo, límite cuando X tiende a 5, X todo esto elevado al cuadrado, por límite cuando X tiende a 5, X todo esto elevado a la 1. En matemática no utilizamos solo queda expresado, ya elevado a la 1. Y ahora viene el que a todo el mundo le fascina, el número 1. Sería 5 al cuadrado por 5. 5 sería 25 por 5 igual a límite cuando X tiende a 5 igual a 125. Y ahí está la respuesta. Entonces, fija, ahí aplicamos 3 teoremas. El teorema 3C, el 2B y el número 1. Y aquí, erróneamente, solo 1. ¿Vamos entendiendo? Sí, Lick. Ok. Ahora vamos a otro. Sí, Lick. ¿Qué es lo que tenemos ahí, compañero? Lo vamos a poner. Lo vamos a poner. Esperen. ¿Qué teorema podemos aplicar ahí? El 3D. El 3D. Pero yo lo puedo hacer erróneamente, de una forma rápida. Dice, menos 2 al cuadrado es 4. 4. Menos 2 y menos 1 quedaría menos 4 tercios la respuesta. Pero, si usted se fija, es cierto, la respuesta está bien. Menos 4 tercios. Pero no estoy aplicando los teoremas. Entonces vengo yo aplicando el teorema. Y dice, límite cuando X tiende a menos 2 de X al cuadrado sobre el límite cuando X tiende a menos 2 de X menos 1. Aquí estoy aplicando el teorema 3D. Después habla de una potencia. Tanto este X menos 1 está elevado a la 1. Entonces quedaría límite cuando X tiende a menos 2 de X, todo el cuerpo del límite lo elevo al cuadrado sobre límite cuando X tiende a menos 2 de X menos 1, todo lo elevo a la 1. Eso lo dejo expresado. Y ahí estoy aplicando el 2B de la potencia. Y ahora voy a aplicar el que más le gusta a todo el mundo. Sería menos 2 al cuadrado sobre menos 2 y menos 1. Sería 4 menos 4 tercios. Y ahí está la respuesta. Me dice que el límite cuando X tiende a menos 2 es igual a menos 4 tercios. Ahí está la respuesta. Y si usted se fija, aplicamos todos los teoremas. Lick, una pregunta. Sí. Cuando nosotros aplicamos todos los teoremas, ¿es necesario que el teorema que aplicamos arriba lo apliquemos abajo también? Sí, porque si usted se fija, está en numerador y denominador. Numerador y denominador. Es una división. No solo lo puede aplicar a uno. Tiene que aplicar a los dos.
¿Estamos bien, compañeros? Miremos este. Era un ejercicio parecido a este, Lick. Vaya, miremos este. Este problema es como dice, parece, pero no es. Miren. Límite cuando x tiende a 3. Dice, el límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado menos 9. ¿Ya? Y por x menos 1. Pregunta. ¿Qué tengo yo ahí, compañero? Dice x al cuadrado menos 9 por x menos 1 entre x menos 3. ¿Qué tengo yo ahí? Una diferencia de cuadrado. Sí, pero muchos me dirán, hay una división, ¿va? Dice, hay una división, pero no, lo que dice el compañero es cierto. Lo primero que tengo que hacer es resolver una diferencia de cuadrado. Límite, cuando x tiende a 3, sería x menos 3 por x más 3. Por x menos 1. Sobre x menos 3. Mire, aparentemente era una división. Y mire lo que va a ocurrir, lo que va a quedar. Quedaría límite cuando x tiende a 3 de x más 3 por x menos 1. ¿Qué es lo que hay entonces en realidad, compañero? ¿Una qué? Multiplicación. ¿Ah? Multiplicación. Una multiplicación. Entonces, ¿qué teorema voy a aplicar entonces? 13. 13. ¿El 3? C. El 13. Y el 13, ¿qué es lo que dice el 13? Dice el límite cuando x tiende a 3 de x más 3 por el límite cuando x tiende a 3 de x menos 1. ¿Ven? Está la multiplicación, ¿ya?, de los dos límites. Estoy aplicando ahí el teorema 3C. ¿verdad? El teorema 3C. Luego, aquí hay una, está elevado a la 1. Yo puedo perfectamente aplicar el tope, porque está elevado a la 1. ¿Cómo lo aplico? Límite. Aquí, límite. Límite cuando x tiende a 3 de x más 3 elevado a la 1. No lo pongo. Por límite cuando x tiende a 3 de x menos 1 elevado a la 1. Y ahí estoy perfectamente utilizando el tope. Y ahora aplico el que todo el mundo le gusta, que es el teorema número 1. Le quedaría 3 más 3 por 3 menos 1. 3 más 3, 6. 3 menos 1, 2. Y entonces me da el límite cuando x tiende a 3 es igual a 12. Recuerda que aquí le puse el 1, pero no se utiliza. Pero sí estoy aplicando el tope porque está elevado a la 1. ¿verdad? Ojo, recuerden, al principio pensábamos que era una división, pero no, había una diferencia de cuadrado y se convirtió en una multiplicación. Entonces, parece, como les dije yo, pero no es. Bueno, compañeros, si ustedes fijan, aplicamos todos los teoremas. Ya mañana, ya es como cuando nos enseñaron a andar en bicicleta con 4 rueditas. Ya mañana vamos a andar con 2 rueditas, con problemas con un nivel más alto, un poquito más difícil, ¿verdad? Entonces, es todo por hoy, compañeros. Pasen buenas tardes. Gracias, licenciado. Cuídense. Gracias, Lick. Buenas tardes. Gracias, Lili. Buenas tardes. Gracias, Lick.